Muy buenas noches, estamos a 24 de abril del año 2023, son las 12 y 28 minutos de la madrugada. Quiero leer aquí en Facebook unas noticias que yo compartí. Primero me gustó mucho una declaración de Kornoy en Estocolmo en 1962. Y Víctor Kornoy, siendo una leyenda del ajedrez mundial, él decía: enfrenté y derroté a casi todos los campeones mundiales y futuros campeones mundiales en mi carrera, desde Bobby hasta Magnus Carlsen. Pero enfrentar a Fischer, eso era otra cosa. Grande por Kornoy. Fischer era superior. Yo lo he dicho en mi canal en varias oportunidades y lo he manifestado que, según mi apreciación, mi opinión, Bobby Fischer ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, en verdad. Pero vamos a leer aquí ahora de José Raúl Capablanca. Las noches doradas de José Raúl Capablanca. Vamos a concentrarnos en el genio cubano José Raúl Capablanca, ídolo latinoamericano, orgullo latinoamericano, caribeño, hispanoamericano, pudiéramos decir. El gran José Raúl Capablanca fue un héroe, un hombre en verdad que estuvo asediado por los medios de comunicación, salió en películas de todo tipo. Pero vamos a ver qué aprendemos de Capablanca, pues. Eh, Has pasado la vida sin un adversario digno. Nadie sabrá de lo que eres capaz, ni tú mismo siquiera. Eso lo decía Séneca. Que si has pasado la vida sin un adversario digno, nadie sabrá de lo que eres capaz, ni tú mismo siquiera. Lo decía Séneca, un filósofo griego. Sigamos más abajo, leyendas del ajedrez. Vamos a trabajar con Capablanca. José Raúl Capablanca en su vida cotidiana casi nunca hablaba de ajedrez. Él separaba su vida personal, cotidiana, sí, de su profesión, de su trabajo, que era el ajedrez. Su cultura general era tan vasta que le permitía abordar con agudeza y fluidez los temas más variados a seguir y seguir inteligentemente el tópico que esbozara su interlocutor, por difícil que fuera. Era un hombre muy culto, muy versado, muy inteligente, muy sabio, muy intelectual. Sin importar que fuera en español, en inglés, hablaba ruso o francés. 5 idiomas. ¿Cuántos idiomas? Español, inglés, ruso, francés. 4 idiomas. Impresionante, José Raúl Capablanca. Aprendió a jugar ajedrez antes de aprender a leer, con solo 4 años, y viendo jugar a su padre. Para mí es un deleite una y otra vez repasar la biografía de Capablanca. Es algo que para mí en verdad me cautiva. O sea, es un ídolo, pues. No fue nada disciplinado como deportista y su estilo de vida giraba en sentido inverso al del resto de los mortales. Era un alma nocturna, le gustaban las noches nocturnas, ¿eh? Admirador empedernido del sexo femenino, que bueno, estamos de acuerdo. Y las reuniones sociales se iba a la cama cuando los demás se disponían a levantarse y desayunaba a la hora del almuerzo. Se la mantenía tarde en las noches
Y al amanecer, cuando la gente iba a levantarse, él se iba a la cama y desayunaba a la hora del almuerzo. Eran las épocas de las noches doradas, los mejores tiempos de Capablanca. Llegó a ganar unos $25,000 anuales hace casi 100 años, una fortuna para la época. Cifra sin precedentes, no alcanzada por ningún otro maestro en su época. $25,000 anuales. Estaba cómodo. El primer campeón mundial que prácticamente viajó por todo el mundo era el ajedrecista más querido y admirado por sus colegas. Fue el primer campeón mundial que prácticamente viajó por todo el mundo. Daba simultáneas en todas partes del mundo. Y era un hombre amable, muy querido y admirado por sus colegas. Un hombre sencillo, humilde, pero muy culto. Y un talento excepcional. Capablanca como nunca Capablanca como... Ya va, un momento. Ok. Salud, Ernesto. Capablanca como nunca necesitó molestarse ni esforzarse para llegar a ser lo que fue. Era un superdotado, un genio. Se le considera el ajedrecista más grande de todos los tiempos. Y puede que sea cierto. Le salía solo el talento sin esfuerzo. Como lo dijera el maestro Nasdor. En efecto, como afirmó el maestro Miguel Bobinic, no se puede comprender el mundo del ajedrez sin mirarlo con los ojos de Capablanca. Genial. En 1921 en La Habana se enfrenta al eterno Emanuel Lasker, que tenía 28 años como campeón mundial, por el campeonato del mundo. Lo derrota de manera inobjetable, 4 victorias, 10 tablas y ningún revés. Fue contundente, pues. 4 victorias, 10 tablas que agotaron al alemán, al viejo alemán y ningún revés. Capablanca impuso varios récords en el ajedrez. En 1927, sin embargo, perdió su título frente al ruso Alekhine. Se habló entonces de su decadencia. No había tal cosa. Y Capablanca lo demostró ganando torneo tras torneo después que perdió el título. Pero Alekhine nunca quiso darle la revancha. Eso es un símbolo de debilidad. El no darle la revancha a Alekhine, a José Raúl Capablanca, solo demuestra en verdad con su cobardía quién en verdad era el número 1 del mundo y quién era en verdad el jugador más fuerte del planeta en ese entonces. La propia cobardía, la evasión de la lucha frente a frente de Alekhine solamente afirmaba, aunque no poseyera el título en sus manos, de que José Raúl Capablanca en verdad era el mejor del mundo. Así lo veo yo. Fue un cobarde. Y Alekhine tenía las condiciones para seguir entrenando y haber dado espectáculo y haber dado un buen match. Y por qué no ganarle nuevamente a Capablanca. Pero tuvo miedo. Y el miedo es libre. Y Capablanca en verdad, al oír Alekhine el reto de José Raúl Capablanca, solamente demostró que Capablanca era superior a él, aunque poseyera el título. Así lo veo yo. Campeón mundial de papel, pero no de hechos. No le diste la revancha. Ajá, lo derrotaste, perfecto, en el tablero, muy bien. Pero muchas veces cuando se enfrentan por segunda vez, los matches son más encarnecidos, son más difíciles. No vamos a tener un Capablanca descuidado y flojo en su preparación. Capablanca, recuerden que estuvimos haciendo un trabajo que tuvo como 6 meses en una granja
preparando para recuperar el título ante Alekhine, entrenando muy duro. Y lo más seguro, como lo demostró la cobardía de Alekhine, es que Capablanca hubiera recuperado su título mundial. Una lástima que Alekhine haya tomado esa posición. Una lástima. ¿Será que sintió que al perder el título iba a ser un don nadie? No lo sé. Él pudo haber continuado jugando los torneos de élite. En total, ya no podía regresar a la Rusia amada, a la Unión Soviética, porque se equivocó reuniéndose en el Club Ruso Francés de París, donde había mucha gente pro del zar y en contra de los bolcheviques. Y le inventaron unas declaraciones que él jamás dijo, porque lo utilizaron su figura de campeón del mundo para atacar a los bolcheviques. Y lo que hicieron con eso fue destruir la vida de Alekhine, en verdad. Alekhine no quería mezclarse nunca con la política. Y para sobrevivir incluso en la guerra, tuvo que ser agente nazi. Una vida muy triste la de Alekhine. Y en verdad yo lo entiendo, que de pronto el título mundial era su vida. Pero si hubiera perdido el título, tal vez como ex campeón del mundo hubiera mantenido un prestigio. Y no hubiera pasado hambre ni necesidad, de pronto lo hubieran ayudado. Pero él no quiso. Sigamos leyendo. O sea, después de perder en 1927, se habló de la decadencia de Capablanca, pero no era tal cosa. Capablanca lo demostró ganando torneo tras torneo, uno tras de otro. Pero Alekhine nunca quiso darle la revancha. O nunca llegaron a un arreglo. Y las reglas vigentes entonces en el juego ciencia no lo obligaban a ratificar su título, que podía ser vitalicio. Capablanca murió sin título alguno, pero consagrado como el más grande ajedrecista que ha asistido jamás. Es posible que sí, porque para él el ajedrez se le daba sin esfuerzo. En cambio, Bobby Fischer trabajó muy duro para llegar al nivel que tuvo. Tuvo talento, sí, pero trabajó demasiado duro. Muy duro. En cambio, Capablanca se le hacía fácil, muy fácil. Capablanca falleció quizás como quería, a un joven y al lado de un tablero de ajedrez el 8 de marzo de 1942. Al conocer su repentina muerte, el campeón mundial y enemigo en lo personal, Alexander Alekhine, afirmó, aquí está ratificando con las palabras, ha muerto el más grande ajedrecista de todos los tiempos y jamás volverá a nacer uno igual. Ahí está reconociendo Alexander Alekhine de quién era el mejor. Tal cual como lo dijimos en este artículo. Me gustó lo primero que leí de Cornoy. Vamos a ver qué tiempo llevamos. Vamos a reaccionar rápido. Muchos dicen que Capablanca ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, pero es muy difícil. Paul Morphy dominó su época. Capablanca fue ampliamente superior en su época. Pero Bobby Fischer se enfrentó a una mafia, a una rosca, a un sistema muy difícil y muy establecido en unión con la FIDE. Yo creo que el esfuerzo más grande de todo ajedrecista para ser campeón mundial fue el de Bobby Fischer. Y que profesionalizó el ajedrez como tal con premios dignos que tenían que ser. Pero el gobierno norteamericano de ese entonces no estaba preparado y listo para proteger a una de sus grandes glorias del ajedrez mundial, como era el campeón del mundo de ese entonces, Bobby Fischer.
no lo protegieron, no lo ayudaron, no lo acompañaron. Y bueno, ya sabemos finalmente cómo terminó, desterrado allá en Islandia y terminó sus últimos días con muchos delirios, con muchos problemas. Este, José Raúl Capablanca era admirado por las mujeres, era una estrella cinematográfica, era recibido como héroe, era un hombre humilde que daba simultánea en todo el mundo, sobre todo por la Rusia, te dominaba varios idiomas, 4 idiomas que acabo de leer: francés, español, inglés, ruso. Un hombre muy culto, muy preparado, creo que era químico, le gustaba mucho la gastronomía, este, digno de ejemplo, y se ganaba $25,000 hace casi 100 años, si es que no se cumplieron los 100 años ya, sí, hace casi 100 años. Es que en verdad vivía bastante cómodo y tranquilo, en verdad. Era la Cuba donde todavía no había llegado la revolución cubana, era una Cuba próspera, una Cuba donde había una buena economía de puerto, era una Cuba donde era turística, la de los grandes hoteles, la música cubana, los cabarets. La Habana de ese entonces, maravillosa, en verdad. La época que llegó Chigorín, una época maravillosa. Y lo más hermoso de Cuba son sus parques, sus playas y la mujer cubana, en verdad. Una belleza la mujer cubana. Pero bueno, hablamos de Capablanca. Este, esto fue un homenaje y haré todos los homenajes que sean necesarios en pro de este gran jugador. A nosotros los latinoamericanos en verdad nos daría satisfacción decir de que José Raúl Capablanca fue el jugador más grande de todos los tiempos. Y bueno, lo podemos ver desde esa óptica, ¿por qué no? Aunque para mí fue Fischer, pero Capablanca, el talento de Capablanca se le hacía más fácil que a Fischer. El aprender las cosas con una velocidad. Miren, Capablanca para mí en el ajedrez era como Bruce Lee en las artes marciales. ¿Y por qué yo hago esa comparación? Porque Bruce Lee en las artes marciales aprendía muy rápido. Tenía una inteligencia corporal y emocional, y una inteligencia, una agudeza mental y unos reflejos que era muy superior a su tiempo. Tenía una capa, se esforzó y entrenó muy duro a Bruce Lee. Cosa que es algo distinto a Capablanca, porque Capablanca ya traía el talento innato. Pero la capacidad de Capablanca de comprensión del ajedrez y la facilidad con que jugaba el ajedrez es digno de admiración, porque es algo como exquisito, más o menos. Leer los libros de Capablanca y leer la forma como él jugaba, en verdad, sin errores, tranquilo, sin esfuerzo, sin riesgo, es un ajedrez totalmente exquisito, en verdad. Exquisito. Bueno, estimados amigos, este video fue dedicado al genio cubano José Raúl Capablanca. Este, lo admiramos, nos sirve de ejemplo. Ojalá nosotros también tuviéramos ese atractivo con el sexo femenino, pero las impresionáramos y nos siguieran y nos acompañasen, tal cual como lo vivió José Raúl Capablanca. Pero bueno, amigos, ya listo. Si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Ah, recuerden la palabra de Cornoy empezando el video, que tenía una autoestima tan alta que él sentía que había jugado y le había ganado a los que fueron campeones y a los que iban a ser, en verdad.
muy orgulloso y muy feliz el viejito Cornoy, ¿no? En verdad que sí. Y pero decía que Fischer era otra cosa. Si quieres comentar algo, por favor, coméntalo, por favor, lánzalo. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido sea, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, porque le llegaría a muchas más personas. Como siempre, se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 24 de abril del año 2023 y son las 12:49 de la madrugada. Bendiciones.